Estamos trabajando en la unidad número 1 y vamos a pasar al punto 1.1.3, soluciones. Recordando que como tenemos ecuaciones diferenciales, al igual que en ecuaciones algebraicas o trascendentales y de otro tipo de ecuaciones, nosotros lo que buscamos es la solución de la ecuación diferencial. Es decir, en este caso va a ser una función que satisfaga la ecuación diferencial. Para ello, iniciamos con una definición y vamos a tener lo siguiente. Solución de una ecuación diferencial. Si f es una función definida en algún intervalo tal que al sustituirla sobre una ecuación diferencial la satisface, se dice entonces que f es una solución de la ecuación diferencial. Y voy a hacer un pequeño ejemplo. Para ello, voy a tomar la derivada. Bueno, por eso respecto a x de f de x. Voy a tener esto, más 2 f de x, igual con 0. Bueno, mi 0 me quedó un poquito feo, lo corrijo. Muy bien, tengo esta ecuación diferencial. Verificando las características. Número 1, esta es una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Mi variable independiente, que es x, aquí la tengo. También se encuentra aquí y se encuentra aquí. Esta es mi variable dependiente. Y las derivadas solamente ahí están respecto a una variable independiente, que es x en este caso. Entonces es una ecuación diferencial del tipo ordinaria. Después, observo lo que es el orden de la ecuación diferencial. El orden de la ecuación diferencial me lo va a estar definiendo el número de derivadas que existen sobre una sola relación. Es decir, aquí no hay ninguna derivada, ¿sí? Orden 0 para esta cosa. De este lado solamente hay una derivada, orden 1, y ya no hay más. Entonces es una ecuación diferencial ordinaria de orden 1. El grado de la ecuación diferencial. Bueno, aquí las funciones que tengo no está ninguna elevada a una, no es ninguna función cuadrática, cúbica, cuarta, etcétera. No hay una función elevada a la -1, a la -2, tampoco lo hay. El exponente máximo que tengo es 1, ¿sí? Entonces es una ecuación diferencial ordinaria de grado 1 y orden 1. Ahora, esta es una ecuación diferencial homogénea. ¿Por qué es homogénea? Porque yo tengo mi función que depende de mi variable independiente, f de x. No tengo alguna otra función. No tengo tampoco una constante que esté solita. Solamente este 0. Pero recordando que cuando una ecuación diferencial que depende de solamente una variable o dos variables es igual con 0, entonces en este caso es una ecuación diferencial del tipo homogénea. Es una ecuación diferencial del tipo lineal. ¿Por qué es lineal? Porque ya les había explicado que el operador de la derivada es un operador lineal. La multiplicación de una constante con una función, en este caso, es esta función es la que estoy derivando. Entonces, la multiplicación de esto cumple con la propiedad de homogeneidad. Por lo tanto, va a ser una expresión también lineal. Y si esto es lineal, y lo de acá es lineal, toda la expresión va a ser lineal. Ahora, los coeficientes de esta ecuación, bueno, aquí tengo un 1, aquí tengo un 2 y aquí tengo un 0. Los coeficientes son constantes. Y por último, recordando que por notación, yo puedo decir que y es igual a f de x, que es mi variable dependiente, ¿sí? Entonces, al tener esta propuesta, yo puedo poner
la derivada de y respecto a x igual a 2y, que diga más 2y, igual con 0. Y eso sugiere que es la misma ecuación diferencial que tengo aquí arriba. Puedo cambiar la notación, es decir, si no quiero ocupar esta notación que es muy utilizada en el cálculo diferencial, puedo ocupar y', que es la derivada de y respecto a x, que es lo mismo que tener la derivada de f de x respecto a x, más 2y, igual con 0. Y bueno, solamente por cuestiones de simplicidad, voy a ocupar esta última notación. Por lo tanto, la ecuación diferencial que voy a estar verificando su solución es y' más 2y igual con 0. Pero ahora, la definición nos dice que si f es una función definida, en este caso voy a decir si y es una función definida en algún intervalo tal que al sustituirla sobre la ecuación diferencial se satisface, entonces esta y va a ser solución de la ecuación diferencial sobre este mismo intervalo, ¿sí? Pero voy a poner aquí un ejemplo con un plano cartesiano y me voy a imaginar varias funciones. Bueno, aquí viene una función cuadrática, viene la ecuación de la recta, una ecuación cúbica y una ecuación exponencial, una ecuación tipo senoidal, cosenoidal, etc. Entonces existen infinidades de ecuaciones o de funciones que yo podría estar proponiendo como posibles soluciones, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo sabré si es una solución o no? Ah, pues yo puedo agarrar una y voy a ocupar la más sencilla. Y igual con 0. De hecho, voy a poner y igual con 3, una constante distinta. ¿Qué voy a hacer? Ah, pues voy a sustituir, primero obtener la derivada de y. Es decir, la derivada de y respecto a x, y y es 3, pues en este caso va a ser 0, ¿sí? Lo sustituyo aquí, ¿y qué voy a tener? Ah, pues voy a tener que la derivada de y, que es la derivada de 3, que es 0, más 2y, es 2 por 3, es igual con 0. Es decir, 2 por 3, 6. 6 igual con 0. Y ojo, pues esto no es verdad. Por lo tanto, eso no es una solución de la ecuación diferencial. Y lo que tengo que hacer entonces es verificar otra función. Lo que agarro ahora es una ecuación lineal. Y va a ser igual a 3x. ¿Qué quiere decir? Ah, pues que si yo derivo a y respecto a x, sabiendo quién es y, pues va a ser la derivada de y, que es 3x. El 3 sabemos que por linealidad, como es una constante, puede salir del operador de la derivada. Tendría 3 derivada respecto a x de x. Y esto simplemente va a ser ¿quién? Ah, pues esto va a ser 3. Y nuevamente me voy hacia acá. La sustituyo. Y tengo que 3, que es la derivada de y respecto a x, más 2y. Pero y, ojo, dije que es 3x. Entonces voy a tener 6x
igual con cero. Esa derivada no satisface a la ecuación diferencial. Trato con otra. Ahora voy a ocupar lo siguiente. Bueno, sé que cualquier constante por x me iba a suceder lo mismo, pero ahora ocupo x cuadrada, ¿sí? Y lo que voy a obtener entonces es la derivada de y respecto a x. Pues c es una constante y me queda la derivada de x cuadrada respecto a x, que va a ser 2x. Y lo sustituyo acá, entonces voy a tener 2 veces c por x más 2 veces y, pero y es x cuadrada, igual con cero. Y nuevamente observo que no se satisface la ecuación diferencial, por lo tanto, esa propuesta tampoco es una solución. ¿Y qué hago? Bueno, podría seguir así, intentando con una infinidad de soluciones propuestas, pero igual yo ya tengo cierto conocimiento de cómo se comportan las derivadas. Es decir, si yo pongo aquí una constante c, ¿qué multiplica a una exponencial e a la menos x? Y derivo esta, es decir, y'. Pues y' debe ser c derivada de e a la menos x y respecto a x. Pero la derivada de e a la menos x respecto a x es menos e a la menos x, entonces tendría menos c e a la menos x. Sustituyo nuevamente sobre mi ecuación diferencial y voy a tener menos c e a la menos x más 2, que multiplica a y, este y que está aquí, pero y es c e a la menos x igual con cero. Y ojo, aquí está sucediendo ya algo. Si ustedes observan, yo puedo factorizar aquí el e a la menos x y el c. Entonces me queda e a la menos x que multiplicado por c, que va a multiplicar a 2 menos c, igual con cero. ¿Sí? Pero aquí hay un detalle. Y el detalle es que esta ecuación no se está satisfaciendo. Entonces tengo que proponer algo distinto. Pero ya me está dando una idea que esto está a punto de satisfacerse. ¿Sí? Podría decir que c es igual con 2 y 2 menos 2, pues me va a dar directamente cero. Pero no es el caso que estamos buscando. ¿Por qué? Porque no se satisface la de arriba. Ahora, esto ya se parece mucho a la solución que se está buscando. Yo tengo esta solución propuesta, pero ¿qué sucede si aquí le pongo un 2? Ah, pues aquí habría un 2. Y por lo tanto la derivada tendría un 2 aquí. ¿Sí? Y si hago eso, bueno, antes de hacer eso, voy a hacer otra propuesta. Voy a decir que directamente mi función y propuesta es e a la menos 2x. Su derivada, y', pues va a ser menos 2 e a la menos 2x. ¿Sí? Y ahora este término que está aquí, lo voy a sustituir sobre mi ecuación diferencial y voy a tener menos 2
e a la menos 2x más 2. ¿Qué multiplica a y? Pero y es e a la menos 2x. Es igual con 0. Y ahora sí, observo que este término es el mismo que el de acá. Y 0 es igual con 0. Por lo tanto, se dice que la solución e a la menos 2x satisface a la ecuación diferencial y' más 2y igual con 0. Pero, ahora sí que ahí viene un pero. Esto quiere decir que es una solución. Pero ahora me pregunto, ¿será la única solución? Miren lo que sucede aquí. ¿Qué sucede si a esta ecuación que ya tengo como propuesta le sumo una constante, un 1? Ah, pues que su derivada, la derivada de una constante siempre es 0. Entonces la derivada sigue siendo la misma que tengo aquí. Y como esta es satisface la ecuación diferencial, esta ecuación que estoy proponiendo más un 1, igual es solución. Pero ¿qué sucede si le pongo un 2? Bueno, el 2 igual es constante. Sucede exactamente lo mismo. Si le pongo un 3, un 4, un menos 10, un menos 20, un menos 2 pi medios, etc. ¿Sí? Entonces, en general, le podría poner aquí una constante, más c. Esta constante c, cuando la derivo, sigue siendo 0 y satisface nuevamente mi ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, como pueden ver ustedes, yo tengo una ecuación diferencial y tengo una familia de soluciones, donde esta familia de soluciones C, la constante, puede pertenecer a todos los números reales. Entonces, ¿cuántas soluciones tengo? Infinitas soluciones. Ahora, este es un primer ejemplo. Voy a proponer otro ejemplo aquí. Voy a poner ahora mi función y', mi ecuación diferencial, más 2x igual con 0. Mi función y depende de x. Entonces yo puedo agarrar la primera, bueno, algo similar a lo de ahorita. Y es igual a e a la x, o menos x, o menos 3x, lo que quieran tomar. ¿Qué hago? Ah, pues la derivo. Le voy a poner aquí un menos para que se vea un poquito mejor cómo es el comportamiento de la derivada. La derivada de esta función respecto a x es menos e a la menos x. Ahora, si yo sustituyo aquí, pues solamente tengo que sustituir a y', y tendría menos e a la menos x más 2x igual con 0, cosa que no se satisface. Por lo tanto, no es una solución de esta ecuación diferencial propuesta. Pero no me doy por vencido. Aquí es algo sencillo de obtener. ¿Por qué? Porque miren, bueno, si en este caso yo ocupo a y, yo sé que la derivada de x elevado a la n es igual con n por x a la n menos 1, diferencial de x, esto por la, bueno, derivada de x respecto a x por la regla de la cadena. Pero aquí, pues, ¿qué sucede si n es igual a 2? Entonces, tengo y igual a x cuadrado. Su derivada de esto. Su derivada va a ser 2x a la 2 menos 1, es decir, 2x a la 1, por la derivada, gracias a la regla de la cadena, de x respecto a x. Pero esto es 1. Entonces, lo omito por el momento. Y ahora, esta es una propuesta de la solución. Sustituyo. Pues me queda 2x más 2x igual con 0. Y tómala. No es una solución de esta ecuación diferencial, pero ya estoy cerca de llegar a la solución. ¿Por qué? Porque si solamente le cambio aquí un signo y le pongo menos,
esto afecta de esta forma. ¿Y qué quiere decir? Ah, pues que en este caso, este término se cancela con este, porque son los mismos términos en sí, solamente que de signo contrario, y tengo que 0 es igual con 0. Por lo tanto, esta es la solución o una solución de la ecuación diferencial. Y' más 2x igual con 0. Sin embargo, lo que les comenté en el ejemplo anterior, ¿qué sucede si le sumo una constante c, donde c puede ser cualquier valor real? Ah, pues su derivada sigue siendo menos 2x. Y ese menos 2x satisface a la ecuación diferencial, cosa que se hizo acá. Por lo tanto, se dice que tengo también una familia de soluciones. Listo. Creo que con estos dos ejemplos ya queda claro lo que es este tema. Y pasamos al siguiente. Dentro de las soluciones, hay soluciones explícitas e implícitas. Solamente cabe recordar que una solución en la cual la variable dependiente se expresa solo en términos de la variable independiente y las constantes que puedan tener, se dice que esta es una solución explícita. Pero ahora, para una ecuación diferencial, una solución implícita de una ecuación diferencial ordinaria, recordando que por definición, esta va a ser una ecuación diferencial ordinaria de orden n, en este caso. Aquí me lo está diciendo, ¿sí? Donde mi variable dependiente sería y mi variable independiente sería x. Ahora, la definición se dice que una relación g de x, y, que son mis dos variables, la dependiente y la independiente, es igual con 0. Es una solución implícita de la ecuación diferencial ordinaria en un intervalo y, es decir, yo puedo definir si va a ser menos 10 a 10, menos 1 a 1, menos infinito a infinito, etc. Ese es mi intervalo. En este intervalo, suponiendo que existe al menos una función phi que satisface la relación, así como la ecuación diferencial sobre este intervalo. Ahora, otra definición alternativa, solución implícita de una ecuación diferencial ordinaria. Sea una ecuación diferencial ordinaria, como se muestra aquí, que es la definición que hemos manejado, una ecuación diferencial ordinaria. Se dice que una solución está en forma explícita si se puede expresar en la forma y igual a f de x, o bien x igual a g de y. Si ninguna de las variables está resuelta en términos de la otra, entonces decimos que la solución de esta es dada en forma implícita. Y se representan generalmente por la expresión g de x, y, que es nuestra relación, igual con c. Y aquí cabe remarcar que tenemos un teorema que es de mucha ayuda para saber cuándo es una función tiene solución implícita o explícita. Y es el teorema de la función implícita. Y nos dice lo siguiente. Sea una ecuación diferencial, una función implícita de dos variables. Si las derivadas parciales que se tienen aquí existen y son continuas, entonces esta relación se va a cumplir. En el caso que esa relación sea distinta de 0, entonces se va a satisfacer lo siguiente. ¿Sí? Entonces ya podemos saber cuándo tenemos una función implícita y cuándo la solución de una ecuación diferencial va a ser explícita. Tal vez no quede muy claro, pero espero que con este ejemplo todo se pueda quedar un poquito más comprensible. El ejemplo nos dice lo siguiente. Verificar que la función c, que es una constante, que multiplica a x cuadrada más y cuadrada, igual con y, es una solución de la ecuación diferencial 2x por y, diferencial de x,
más y cuadrada menos x cuadrada por la diferencial de y igual con 0. Ahora, para esto vamos a considerar lo siguiente. Número 1, vamos a despejar la ecuación. Y vamos a tener que c, que multiplica a x cuadrada más y cuadrada. Estoy tomando la función que está aquí. Este término del lado derecho va a pasar al lado izquierdo negativo con el despeje. Igual con 0. ¿Sí? Ya simplemente la despejé. Ahora vamos a derivar implícitamente, es decir, con el teorema de la función implícita, voy a tener la derivada de y respecto a x, pues en este caso, ¿quién sería? Pues lo que vamos a tener es la derivada de esto respecto a y primero, ¿sí? Y luego la derivada de esto respecto a x. Si me voy primero con la derivada de toda esta expresión, respecto a x, ¿sí? La derivada de esta expresión respecto a x, pues las y son constantes, se hacen 0. Y voy a obtener c, que es la constante, que multiplica a la derivada de x cuadrada respecto a x, es decir, que multiplica a 2x. Este término se hace 0 y este término se hace 0. Y listo. Aquí recuerden que estoy aplicando el teorema de la función implícita. Es decir, tengo la derivada de mi función respecto a x, entre la derivada de mi función respecto a y, todo esto va a ser negativo. Entonces, entre la derivada de esta función respecto a y. Y para eso voy a obtener entonces la derivada de esto, que va a ser c, que multiplica la derivada de esto, y la derivada de eso es 2 veces y, menos la derivada de y, es decir, menos 1. ¿Sí? Pero el teorema de la función implícita me dice que aquí hay un símbolo menos. Y listo. Reacomodo los términos, es decir, normalizando, voy a tener 2 veces c por x, es decir, las variables siempre las dejo al último y las constantes al inicio, que va a multiplicar a 2 veces c por y, menos 1. Ahora, noten de esta ecuación que tengo aquí de mi función. Yo puedo despejar c. Si despejo c, ¿qué sucede? Pues c, que es lo mismo despejar c de esta expresión. Entonces tengo y entre x cuadrada más y cuadrada. Y listo. Ahora esta expresión la puedo sustituir sobre esta expresión, la derivada de, bueno, la función implícita. Es decir, esta derivada de y respecto a x. ¿A qué va a ser igual? Pues va a ser 2 veces y entre x cuadrada más y cuadrada por x, entonces el x se lo puedo poner aquí afuera, entre 2 veces c nuevamente, pero ya sé quién es, que es y, entre x cuadrada más y cuadrada, todo por y, menos 1. ¿Sí? Ahora lo que se puede hacer aquí es empezar a simplificar esta expresión.
¿Qué puedo hacer para simplificar esta expresión? Pues simplemente puedo sacar aquí el máximo común divisor y seguir haciendo operaciones, es decir, este es un 1. Recuerden que en matemáticas puedo a cualquier función o ecuación, si la multiplico por un 1, esta se preserva. Y multiplicar esto por un 1 es lo mismo que tener x cuadrada más y cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada. Y observo que entonces ya tengo un factor común aquí en el denominador. Y esto va a ser igual. Esto sigue siendo parte del denominador. Entonces tengo 2 veces y por x entre x cuadrada más y cuadrada. Todo esto entre 2 veces y, que multiplica y. Entonces tengo 2y cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada, pero tiene el mismo factor aquí el denominador. Entonces el numerador voy a tener menos x cuadrada. Y este menos con este menos también va a ser menos y cuadrada, o lo puedo poner directamente como de esta forma. Todo eso entre x cuadrada más y cuadrada. ¿Y qué sucede? Ahí me faltó el cuadrado. ¿Y qué sucede? Pues al reducir términos, este término, con este término al aplicar la división directa, se van a eliminar. Por lo tanto, ya tengo una expresión a la cual le puedo dar seguimiento. Es decir, voy a borrarle aquí. Es decir, recordando un poquito cómo era mi expresión que tenía ahí, era la derivada de y respecto a x. Ya había reducido, entonces voy a tener en el numerador 2x por y entre 2y cuadrada menos x cuadrada más y cuadrada. De esta forma, ¿sí? Ahora, voy a redistribuir la ecuación en términos de un lado la diferencial de y del otro lado la diferencial de x. Solamente, no estoy despejando, porque esto no se puede despejar, solamente lo estoy distribuyendo. Es decir, 2 veces y cuadrada espérenme que se me puso algo raro aquí. Ok, redistribuyendo esto sobre el denominador, pues lo que voy a obtener entonces va a ser y cuadrada menos x cuadrada. Aquí solamente cabe mencionar, antes de que se me pase, porque ya lo estaba haciendo yo directo y puede que ustedes no lo vean. Lo que estoy haciendo es abrir los paréntesis de abajo. Entonces tengo 2y cuadrada menos x cuadrada menos y cuadrada. Y ahora sí, redistribuyo. Este término se va a ir con este 2, entonces me va a quedar y cuadrada
menos x cuadrada diferencial de y. Y del otro lado me va a quedar 2x, y, diferencial de x. ¿Sí? Ahora, si observamos, se parece mucho a esta expresión. Lo único que voy a hacer ahora es reacomodar, es decir, voy a factorizar este menos. Si lo multiplico a esta expresión por un menos 1, entonces menos con menos se hace más, y menos, que sería este, y luego menos con más, se hace menos, y ahora sí, ya tengo directamente esta expresión. Es como si yo tuviera este término y lo despejara hacia acá, ¿sí? Entonces, en conclusión, la función 2x por y diferencial de x más 2y cuadrada menos x cuadrada diferencial de y va a tener una solución implícita en la forma c que multiplica a x cuadrada más y cuadrada menos y igual con 0. ¿Sí? Muy bien, espero que haya quedado claro este ejemplo. Y pasamos al siguiente. Hay que comprobar que la función y igual a c1 e a la x más c2 por x e a la x más c3 x cuadrada e a la x es una solución de la ecuación diferencial y' menos, más bien y en su tercera derivada menos y por menos y en su segunda derivada por 3 más 3 y en su primera derivada menos y igual con 0. Esta ecuación que tengo aquí. Y esto es un poquito más sencillo porque primero ya tenemos y. Es esta expresión. Y lo primero que voy a hacer es obtener la derivada de y. Y entonces la derivada de y, recordando que la derivada es un operador lineal, entonces la derivada de un operador lineal, C1, C2 y C3 son constantes, entonces las constantes salen, y me queda C1 por la derivada de e a la x, y la derivada de e a la x es la misma e a la x, más C2, que es constante, por la derivada de x por e a la x. Esta es la derivada de la multiplicación de dos funciones. Y va a ser x, que multiplica a la derivada de e a la x, y esto sigue siendo e a la x, más la derivada de x respecto a x, que es 1, por e a la x. Y listo. Más C3. Y nuevamente tengo la derivada de la multiplicación de dos funciones. Y tendría entonces x cuadrada por la derivada de e a la x, que sigue siendo e a la x, más e a la x por la derivada de x cuadrada. Y la derivada de x cuadrada es 2x. Y listo, ya tengo la primera derivada. Siguiente que debo hacer es obtener la segunda derivada. Entonces aquí voy a tener y'. Esto va a ser un poco laborioso porque hay que obtener tres derivadas. Sin embargo, son derivadas un poco sencillas desde mi punto de vista. Entonces no habría ningún problema en obtenerlas. Y la derivada de la primera expresión pues sigue siendo la misma expresión. La derivada de la segunda es, entonces C2 es constante. Y nuevamente tengo x por e a la x, y yo ya sé que esa derivada es
x por e a la x más e a la x. Y nuevamente la derivada de e a la x es e a la x, entonces aquí tengo un 2 veces e a la x. Más c3. La derivada de esta expresión pues sigue siendo x cuadrada e a la x más 2 veces x e a la x más, bueno, aquí lo voy a poner, más 2 derivada de este término, y la derivada de ese término va a ser x por e a la x, ¿sí? Que este término con este, si se dan cuenta, es el mismo, entonces aquí voy a tener un 4, más la derivada de e más 2, derivada de e a la x, y me va a quedar así. Entonces aquí le pongo el 4, más 2 e a la x, derivada de x, y listo. Esa es la segunda derivada. La tercera derivada, y' derivada, es decir, esta expresión. Esta derivada sigue siendo la misma, más c2. La derivada de esto, pues es x por e a la x más e a la x, más la derivada de esto, pues sigue siendo 2 veces e a la x, entonces más el otro e a la x, voy a tener 3 e a la x, y listo. Más c3, que multiplica a esta derivada, bueno, la derivada de esta función, que es x cuadrada, e a la x, más 2x e a la x. Y lo voy a poner aquí. Y listo. Más la derivada de esta expresión, y va a ser 4x e a la x, la primera. Entonces 4 más este 2, voy a tener el 6, más 4 e a la x por la derivada de x, entonces 4 e a la x, más la derivada de esta expresión, entonces va a seguir siendo 2e a la x, entonces este sigue siendo un 6. Y ya tengo las tres derivadas. Ahora, una vez que ya tengo las tres derivadas, lo siguiente va a ser sustituirlo en la ecuación diferencial. Una vez que los sustituyo sobre la ecuación diferencial, pues voy a tener y' menos 3 veces y'. Entonces, sería C1 e a la x más C2 por x e a la x más 3 e a la x más C3 por x cuadrada e a la x más 6x e a la x más 6 e a la x. ¿Sí?
Menos 3 veces y'. Entonces, menos 3 veces C1 a la X menos 3 veces C2 que multiplica a X a la X más 2 a la X menos 3 C3 que multiplica a X cuadrada. Y si observan, todos los términos tienen una relación. X cuadrada a la X tiene la misma relación que está de aquí arriba. Más 4x a la X más 2 a la X más 3 y'. Entonces, más 3 C1 a la X más 3 C2 que multiplica a X por a la X más a la X más 3C3 que multiplica a X cuadrada a la X más 2x a la X. Menos y. Y es C1 a la X más C2, pero con el menos de y, es menos C2, X a la X menos C3 X cuadrada a la X. Y todo esto igual con 0, por la forma de la ecuación diferencial. Ahora, lo siguiente que voy a proceder es a ir reduciendo términos. Este menos a la X por C1 se va a eliminar con este término, ¿sí? Este término de aquí, C2 que multiplica a X a la X, se va a eliminar con este término. Este término de acá, de hecho aquí es al cuadrado, lo puse mal. Este término de aquí se va a eliminar con este término de acá. Siguiendo, voy a poner en otro color para ir reduciendo los demás. Este término de aquí se va a eliminar con este de acá. Este término de aquí se va a eliminar con este de acá, ¿sí? Este término de aquí se va a eliminar con este término de acá, ¿sí? Y ya tenemos una reducción de algunos términos. Pero nuevamente, hay otros términos que se pueden ir también reduciendo. Ejemplo de ello, tengo aquí menos 3 que multiplica a 2, voy a tener 6, pero más este 3, entonces me va a sobrevivir C2 a la X, todo negativo, ¿sí? Entonces, estos términos se tienen que reducir. Va a suceder algo similar con estos términos de acá.
Va a suceder algo similar con estos términos de aquí y tiene que suceder algo similar de este término con este de acá, ¿sí? Y lo mismo de este término con este de acá. Finalmente, al reducir todos los términos que tenga ahí, observo que este se va a hacer, cuando tenga estos tres, me va a quedar solamente menos C2xe a la x, ¿sí? Entonces voy a borrar esto para poner los términos que me quedaron. Entonces esto va a ser como solución menos una C1 e a la x más una C2 x por e a la x más una C3 por x cuadrada e a la x igual con 0. Por lo tanto, se va a concluir lo siguiente, que la función que tengo como y en su tercera derivada menos y, menos 3 veces y en su segunda derivada menos 3y en su primera derivada menos y igual con 0, es una función, será una función explícita de la ecuación y en su tercera derivada menos y 3 veces y en su segunda derivada más 3 veces y en su primera derivada menos y igual con 0, ¿sí? Y entonces tenemos otra forma de clasificar las ecuaciones diferenciales, que es en solución implícita y solución explícita. Siguiente ejemplo. Tengo la relación x cuadrada más y cuadrada igual a 25. Tenemos que verificar si es una solución implícita de la ecuación diferencial determinada por derivada de y respecto a x igual a menos x sobre y. Y esto solamente se tiene que hacer sobre el intervalo abierto de menos 5 a 5. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es derivar toda esta ecuación, esta ecuación que tengo aquí como de propuesta de solución respecto a x. Entonces, la derivada respecto a x de x cuadrada más la derivada respecto a x de y cuadrada va a ser igual a la derivada de 25. Pero yo sé que entonces esto es 0, ¿sí? Esto lo puedo reescribir desde cierto punto de vista, es decir, dándole solución a esto, pues la derivada de x cuadrada respecto a x, pues no es más que tener 2x. En el siguiente, la derivada de y respecto a x, pues lo vamos a hacer. Esto es como tener la derivada de una función elevada a la potencia n. Y eso nos va a decir que es n, es decir, 2, por mi función, por y, por la derivada de la función. Es decir, aquí aplicamos la regla de la cadena. Y nos queda esta expresión, igual con 0. Ahora, ¿qué sucede si yo despejo esta ecuación? Pues despejando esta ecuación que tengo aquí, pues tendría que la derivada de y respecto a x
Primero tengo este término. 2x está sumando, va a pasar al otro lado, restando. Entonces voy a tener menos 2x. Y luego este término de aquí está multiplicando, va a pasar dividiendo. Es decir, es igual a menos x sobre y. Muy bien, y observamos que entonces esa ecuación en sí es una solución, ¿sí? Ya sabemos que es una solución. Pero ahora, si yo obtengo una forma de y, despejar y de esta expresión. Pues si despejo a y de esa expresión, pues voy a obtener primero este es x cuadrada que está sumando, va a pasar restando. Y voy a obtener y cuadrada igual con 25 menos x cuadrada. Pero despejo después lo que es el cuadrado. Y tendría raíz. Pero recuerden que cuando estoy despejando una función cuadrática voy a tener dos soluciones. La positiva y la negativa. Entonces voy a tener más menos raíz cuadrada de 25 menos x cuadrada. ¿Sí? Y entonces ya tengo aquí dos soluciones posibles. Esas famosas phi que aparecían en algunas definiciones. Y obtengo una primera función, phi1, que va a tomar la raíz positiva, es decir, raíz cuadrada de 25 menos x cuadrada. Y otra solución, phi2 la voy a llamar, que va a ser la raíz cuadrada de 25 y va a ser la negativa menos x cuadrada. ¿Sí? Tengo estas dos soluciones. Ahora, estas dos soluciones van a satisfacer lo que es a esta ecuación diferencial, ¿sí? Y también a esta relación. Y estas dos relaciones, pues, van a ser soluciones explícitas. Es decir, esta sería la solución explícita de la función sobre el intervalo menos 5 a 5. Sin embargo, recuerden que tengo dos soluciones, ¿sí? Aunque la solución explícita es esta, tengo dos soluciones distintas. Y estas dos soluciones van a ser las soluciones implícitas. Ahora, si ustedes recuerdan un poco, si aquí tengo las abscisas y acá tengo las ordenadas, al momento de sacar la solución de esta ecuación, pues simplemente va a ser la ecuación de la circunferencia con radio 5. Y esta va a ser la forma de la solución explícita. Sin embargo, para las soluciones implícitas, recuerden que tengo una raíz positiva y una negativa sobre el mismo intervalo. La raíz positiva me va a dar este semicírculo. Bueno, es un semicírculo, ahí no parece, pero es un semicírculo. De radio 5, ¿sí? Y la otra solución implícita va a tener la forma de un semicírculo, la otra parte que lo complementa, también de radio 5. Y listo. Entonces ya tenemos ejemplos de soluciones de ecuaciones diferenciales en forma de solución implícita y solución explícita. Ahora, punto y aparte. Una solución que contiene una constante arbitraria representa un conjunto en la forma g de x, y esa constante igual con 0.
de soluciones llamado familia de soluciones uniparamétrica. Cuando resolvemos una ecuación diferencial de orden n, en su forma estandarizada, buscamos la familia de soluciones n paramétrica, es decir, estamos buscando estas n constantes o las que existan, ¿sí? Para estas soluciones. ¿Qué va a significar esto? Pues esto significa que una solución, más bien, esto significa que una sola ecuación diferencial puede tener un número infinito de soluciones, correspondiendo a un número ilimitado de elecciones de los parámetros C, es decir, para esta C. Y una solución de una ecuación diferencial que está libre de elección de parámetros se le llama solución particular. ¿Sí? Es decir, cuando yo tengo solamente una solamente elección de un parámetro, es decir, yo ya definí que este C1 vale 1, este C2 vale 4, etcétera, pero ya solamente un valor. Esto se va a conocer como solución particular. Ejemplo de la solución particular. Tenemos una ecuación diferencial y igual a, más bien tenemos la ecuación y igual a e a la x cuadrada. Es una solución particular de la ecuación diferencial de primer orden. Diferencial de y respecto a x igual a 2xy. Esto de la familia monoparamétrica y igual a c, e a la x al cuadrado, sobre el intervalo menos infinito a infinito. Aquí me falta un menos, ¿sí? Entonces vamos a ver, lo primero que tenemos que buscar es la derivada de y respecto a x. Ya sé quién es y. Entonces, ¿qué estoy buscando? La derivada de e elevado a la x cuadrada respecto a x. Y la solución de esto, pues tengo que aplicar la regla de la cadena. La solución de esto va a ser e a la x cuadrada y por la regla de la cadena, derivada respecto a x de x cuadrada. Es decir, la derivada de x cuadrada respecto a x es 2 veces x. Y esto estará multiplicando a e a la x cuadrada. Ahora eso lo voy a sustituir sobre esta ecuación. Y lo que voy a obtener entonces es que la derivada, que ya la obtuve, es 2x e a la x cuadrada. Es igual a 2 veces x por y, pero ya sé que y es esta expresión de acá. Por lo tanto, voy a tener e a la x cuadrada. Y nota, pues esta solamente es una elección. ¿Por qué? Es una solución particular. ¿Por qué? Porque si yo tomara esta función, así de todas las familias que pueden existir de soluciones, es decir, aquí precisamente C es igual con 1. Si hubiera electo esa C igual con 2, pues entonces tendría Y que es igual a eso, tendría aquí un 2, tendría aquí un 2, etc. Entonces ya igual y ya no se satisface, ¿sí? Pero para la elección de C igual con 1 se satisface. Si yo selecciono C igual con 2, vemos qué pasa. Entonces aquí tiene un 2, aquí tiene un 2, y el 2 con ese 2 se hace 4. Aquí tendría un 4, y aquí tendría un 2. Pero se sigue cumpliendo, pero explícitamente para lo que es la solución con un parámetro fijo, C igual con 2.
Lo mismo va a pasar con c igual con menos 3, c igual con menos 8, pero ya eligiendo ese valor de c. Si yo lo dejo como c en términos generales, entonces ya no es una solución particular. Y estaría hablando de una solución de otro tipo. ¿Sí? Entonces creo que con eso queda claro este ejemplo. Y con esto terminamos la sesión del día de hoy. El siguiente tema, seguiremos viendo ejemplos de soluciones particulares. Estaremos viendo el concepto de solución general, que ya estamos a un paso de definirlo. Ejemplos de soluciones generales. Estaremos viendo cuando una ecuación diferencial no tiene solución, ¿sí? Cuando la solución ahora es definida por funciones a tramos, etc. Y bueno, con esto me despido.